anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Todos ustedes que fielmente cada martes están en sintonía con nosotros. Gracias por su estar ahí, por su siempre escucharnos, y para nosotros es una gran alegría poder llevarles ese Evangelio de la vida hasta sus hogares a través de la magia de los medios de comunicación. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, la familia es esa institución donde todo individuo recibe una formación. Una formación es esa institución fundamental donde la persona humana comienza a socializar, donde comprende lo que es el valor, el amor, las normas de conducta, de convivencia, todo adecuada para una mejor armonía entre todos. Podemos decir que es el inicio de lo que seremos para siempre. En la actualidad es de todo sabido que en la práctica la sociedad no está ayudando a la familia a ser una unidad de amor y respeto. Es por ello cada vez más necesario que trabajemos en el fortalecimiento de los vínculos familiares y aprendamos a usar herramientas adecuadas para superar los conflictos que inevitablemente harán aparición en algún momento de nuestras historias. Justamente para hablar sobre esto, sobre esa superación de conflictos y ese fortalecimiento en los vínculos familiares, tenemos como invitada a través de la línea telefónica a la señora Adela Marisol Pereira, quien es psicoeducadora de la Red Sanar. Marisol, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y seas muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, hermana, por la invitación y un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Qué bueno. Bueno, Marisol, yo quisiera primero entrar en alguna cosa técnica, tal vez conceptual. Preguntar, ¿es lo mismo un vínculo que una relación? Es decir, ¿siempre estamos estableciendo vínculos o relación con otras personas y vínculos es algo diferente? Como seres humanos que somos, necesitamos vincularnos. Todo el tiempo buscamos vínculos, todo el tiempo buscamos relacionarnos con personas. Hablando sanamente, tenemos la necesidad de vincularnos. Un vínculo es una unión, es una relación con una persona. Puede ser con una persona o puede ser con una cosa. La diferencia es que en el vínculo tenemos un afecto y en la relación tiene que ser algo más cotidiano, es algo más temporal, puede ser algo más personal. En la relación hay más empatía. Ajá, dígame. O sea que la relación es algo más bien como un mero contacto tal vez con algo, con alguien, claro. con unas... Un vínculo habla más de una relación interpersonal donde ya el afecto, donde la emoción y después al transcurrir el tiempo se puede volver en un sentimiento. En cambio, en una relación es algo más cotidiano, podemos tener una relación laboral y no necesariamente tener sentimientos o emociones con esa persona, o sí. Perfecto. Y según la experiencia que tienes en tu carrera, en tu profesión, ¿qué es lo que más debilita? Ya entramos en el ámbito familiar, los vínculos familiares, ese afecto, esa relación interpersonal, esos sentimientos de los que nos hablabas que caracterizan a un vínculo. Y las relaciones personales se van fortaleciendo con el paso del tiempo. Y hace que nos vemos mejor, que las personas nos relacionemos mejor. Cuando tenemos conflictos, se rompen estos vínculos, en primera instancia por la falta de comunicación. Cuando no nos sabemos comunicar, cuando no sabemos exponer claramente lo que sentimos, ahí es donde se puede romper este vínculo.
Ujú. Es decir, que esa falta de comunicación podría ser la causa número uno de la debilitación de los vínculos. Claro, porque si yo no soy concreta en lo que siento, en lo que pienso, en lo que necesito, y no se lo expongo a mis seres queridos, a mis vínculos, ya hay controversia, ya hay dificultades para relacionarnos. La base fundamental es la comunicación. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros nos comunicamos, nosotros pensamos y nos hablamos, decimos, nos expresamos. Y cuando fallamos en esto es donde complicamos la situación. Ujú. O sea que, aunque suene un poco fuerte, cuando no nos comunicamos estamos pareciéndonos a los animales en cuanto a su comunicación, ¿no? Porque justo nos decías que es lo que nos diferencia de los animales, esa comunicación, es estar en interacción con otros. Así que es una buena motivación, tal vez pinchando un poquito el orgullo, ¿verdad? Que fomentemos la comunicación entre nosotros. Ahora me gustaría... Es la base. Sí, es la base, así es. Ahora me gustaría ver un poquito qué cosas o actitudes o acciones nos ayudan a favorecer vínculos. Yo lo tenía aquí un poco como desglosado en cuanto a todas las relaciones básicas que se pueden dar en una familia. Por ejemplo, entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, y la figura de los abuelos que tarde o temprano va a salir dentro de un ámbito familiar, ¿no? Por normal, por la misma generación del ser humano. En cuanto a los esposos es muy frecuente, por lo menos uno lo escucha, a veces hay personas que te piden algún consejo, que te comentan. Ese afecto, ese vínculo que se supone que con el paso del tiempo se va solidificando más, a veces pareciera que pasa lo contrario, que según va pasando el tiempo, eso que voy conociendo del otro como que va desgajando, va desluciendo la figura del otro. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas se deben evitar para que esto no ocurra entre esposos? Sí. Como decíamos, primeramente la comunicación, aprender a comunicarnos asertivamente, poder dialogar, poder expresar lo que me pasa y que el otro tenga la amabilidad de querer escucharme cuando entre esposos, cuando hay amor y el otro quiere saber qué me pasa y poder comunicarnos y poder expresarnos y tener la paciencia para poder escuchar y trabajar sobre esas cosas que el otro nos necesita, que nos pide. Por eso es que es tan importante la comunicación. Muchas personas hablamos, pero no nos sabemos comunicar. Y ahí ¿Cómo es eso? Es una raíz importante. ¿Cómo es eso de que hablamos y no nos sabemos comunicar? Porque a veces nos pasa que hablamos, discutimos para querer tener la razón, pero no para expresarle al otro lo que me está pasando. Y ahí es donde nos equivocamos en el rumbo. Si nosotros pudiéramos concretamente decir lo que nos pasa, lo que nos duele, y el otro poder entendernos, muchas cosas cambiarían. Pero a veces estamos queriendo imponernos con las palabras y no buscar una conciliación, no buscar un diálogo. Quiero que vos hagas lo que yo quiero, y en realidad necesito que vos busques las herramientas para poder que estemos mejor como pareja, en este caso que estábamos hablando de la relación de pareja. Me está pasando esto, necesito que vos entiendas que me siento mal, que estoy angustiado, y a veces nos enojamos y no nos expresamos como deberíamos. Y en ese caso que decías que necesito que entiendas que estoy angustiado, que estoy mal, ¿se puede dar que a veces no lo expresemos para no parecer débiles ante la otra parte? Y hay un poco de no ser sinceros con nosotros y con el otro. Por eso somos nosotros las parejas necesitamos sembrar para poder cosechar, necesitamos poder aprender a comunicarnos para que después el otro nos pueda entender, porque a veces nos enojamos porque no me entiende, pero si yo no fui sincera en mis palabras, si yo solamente busco que el otro tenga la culpa de mi angustia,
porque vos no me entendés, entonces yo me angustio porque no me entendés, pero si yo no me sé expresar, si yo no le sé decir lo que necesito para estar mejor, a no ser que la otra persona tenga poderes y tenga poderes mentales de saber qué me está pasando en mi cabeza, en mi corazón, es difícil comunicarse. Claro. Y eso, y como justamente la relación entre esposos es que es una donación recíproca, mutua. Yo me doy a ti, tú te das a mí. Y en ese darse también implica el darse a conocer cada vez más, ¿no? Mira, estas cosas me preocupan, estas cosas no las entiendo, hay actitudes tuyas que no comprendo. Y el otro también saberse abrir, pues mira, esto lo hice por esto, por aquello, por lo demás allá. Qué importante es, como nos dice Marisol, esa comunicación, pero una comunicación sincera, sin herir, aunque de eso tengo una pregunta más adelante, pero la voy a dejar ahí. Bueno, vimos un poco el tema de esposos. Sí. Ahora el tema de padres a hijos. Aquí ya hay una diferencia generacional, es decir, de edad, de años, de culturas, de modos. Entonces aquí a veces es un poco difícil, por una parte, mantener los vínculos sanos y por otra, la parte conflictiva, ¿no? El cómo saber manejar esas diferencias sin que termine en un quiebre de vínculos. Claro, y bueno, si nosotros aprendemos a comunicarnos, y nosotros eso mismo se lo enseñamos a nuestros hijos, con valores, con respeto, con humildad, nuestros hijos van a ir aprendiendo estos dones, estas maravillas de la comunicación, y ya los van a poder desenvolver y se van a poder desenvolver sanamente con otras relaciones, porque van a aprender que cuando algo les pasa hay que comunicarlo y expresarlo libremente, respetando al otro. Esto me pasa a mí y necesito que vos lo sepas para poder encontrarnos mejor en un vínculo más sano. Y poder dialogar con los hijos, los padres, es tan importante, es tan valioso, que es algo que se está perdiendo hoy día, en sentarnos en una mesa y poder mirarnos a los ojos y poder comunicarnos y poder dejar un poco el celular. Ahora se habla mucho tras el celular y se pierde esa comunicación, se pierde esa mirada, se pierde esa conexión entre las personas, que es tan valioso y es tan importante para los vínculos. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los padres que a veces piensan que no tienen capacidad o información o formación suficiente como para saber dar un buen consejo a sus hijos, y entonces prefieren quedarse de lado en medio de esa educación de sus hijos? Y a veces es necesario pedir ayuda. Cuando uno encuentra que sí, que necesito comunicarme y la verdad que no encuentro la herramienta necesaria, es bueno pedir ayuda. O a veces también en los tiempos que vivimos, los chicos que están tan despiertos, saber escucharlos en lo que necesitan. Y a veces pasa más en animarnos a dar el paso de animarnos, de enfrentar la situación, de decir, mira, necesito decirte esto, ayúdame a ese hijo, ayúdame a demostrarte lo que siento, ayúdame a compartir esto que me está pasando, ser humildes en esto de que nuestros hijos también son personas que necesitan saber de nosotros, y poder abrirnos desde ese lugar nos hace más valiosos como personas, y nuestros hijos van a entender, tal vez cuando son pequeños no, pero cuando son más grandes se dan cuenta de lo difícil que es ser padres, y uno empieza a caerle la ficha cuando crecemos y decir, wow, míralo como mi papá se abrió y abrió su corazón y me mostró lo que sentía y lo pude acompañar o no, ya después son otras cuestiones, pero uh-huh. Es una herramienta que si la sabemos aprovechar, nos abre un montón de puertas. Sí, justo recordaba una anécdota de una persona conocida, un caballero que me decía que fue, bueno, ustedes saben, como hay muchos amigos oyentes que nos escuchan de otros países, aquí en Argentina es muy tradicional. Ahora para los meses de octubre se hace la caminata de jóvenes a Luján. Entonces este padre me decía que él quería ir con su hijo, pero no se animaba a decirle que quería ir con su hijo, hasta que dijo, bueno, me voy a animar. Estuvo incluso 2 o 3 años pensándoselo
y dijo, ¿te animarías a ir conmigo a Luján a pie? Y vamos caminando. Entonces era una relación un poco tirante que había con su hijo, y su hijo lo miró así como extrañado. ¿Vos a Luján conmigo? Fue algo como un descubrimiento. Y bueno, y dijo, bien, pero un bien así no muy convencido. Y dice este padre de familia que cuando ya estaban en el último tramo, ya a mediados de Rodríguez, el pobre ya no daba más. Y entonces fue su hijo el que lo ayudó a llegar a la meta que juntos habían trazado. Y dice que a partir de ahí, cuando su hijo vio que su papá necesitaba de él, la relación cambió, pero drásticamente, y ahora son muy unidos, gracias a Dios, están llevando una relación familiar muy intensa, pero era necesario pasar ese momento juntos y el ver que uno era necesario para el otro y viceversa, ¿no? Porque el chico necesitaba saber que su papá también necesitaba de él. Claro, por eso ser humildes en esto de decir, yo también sufro, a pesar de que soy tu papá y a pesar de que hago todo para que estemos bien, yo también me pasan cosas, y compartirlas desde el lugar que se pueda, ¿no? Compartirla con nuestros hijos, hacen que nuestros vínculos se forjen, se aumenten, y por eso te digo, se abre una puerta inmensa y de comunicación, no solo de la parte verbal, sino de la parte emocional, y vernos y compartir. Está muy bueno de padres a hijos poder alcanzar estas metas. Y sí, saber, los padres sobre todo, saber que también los hijos, según van creciendo, o aunque sean pequeñitos, hay cosas que son capaces de entender. Y lo que siempre se entiende es ese amor que hay entre ellos. Mira, yo te converso esto porque vos sos alguien especial para mí y sé que me vas a entender porque vos también me amas. Hay cantidad de cosas que podemos aprovechar a lo largo de nuestra convivencia diaria que ayudan a estos vínculos. Vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos con este hermoso tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con la señora Adela Marisol Pereira, psicoeducadora de la Red Sanar. Red Sanar que tanto bien está haciendo en tantas familias, en tantas personas que no saben, a lo mejor no tienen herramientas para poder trabajar situaciones de conflicto, situaciones un poquito difíciles, y esta red va extendiendo redes para ayudar a sanar todas esas situaciones. En la primera parte del programa nos comentaba Marisol que hay una pequeña diferencia entre vínculo y relación, si bien hay una gran relación, valga la redundancia de la palabra, entre ellas. El vínculo siempre nos habla de que hay un afecto de por medio, una relación interpersonal que genera a la vez sentimientos entre dos partes o entre más de una parte, y la relación es algo más bien cotidiano, relaciones laborales, relaciones sociales, etcétera, pero que todo esto nos habla de una necesidad que tiene el ser humano de relacionarse, de vincularse con otros seres humanos. Y que evidentemente una de las razones principales de los conflictos es el que no nos comunicamos o no sabemos comunicarnos, porque no es lo mismo hablar que comunicarnos. Así que en esto hemos estado. También tocamos el tema de los esposos, importantísimo el diálogo, el sabernos manifestar uno a otro, decir qué es lo que nos
afecta, qué es lo que esperamos, y saber comprendernos, qué es lo que siempre nos hace bien. Nos quedamos en la parte de padres e hijos, la grandeza que tenemos entre el padre y el hijo, el saber compartir esos momentos de debilidad que también nos unen. Cuántas veces al saber que el otro necesita de mí, como que me siento bien, en el sentido de decir soy alguien para el otro, ¿no? Qué importante es esto. Hay una cosa, Marisol, que le quería preguntar, y es el tema de cuando los hijos se van haciendo mayores me refiero que ya tienen responsabilidades a nivel social, estudios, entra el noviazgo de por medio, eligen una profesión, una vocación. Ahí a veces también se generan situaciones un poco difíciles, ¿no? Me viene la pregunta de saber si lo que se sembró desde pequeños en los hijos debe variar en ese momento del desarrollo del hijo, o simplemente mantenerse, o no, o hay que poner nuevas cosas, nuevas herramientas en esos vínculos. Normalmente lo que sembramos cosechamos. Puede variar si tenemos alguna crisis, si entre medio hubo divorcios, separaciones, muertes. Las crisis pueden variar las situaciones de las familias, pueden aflorar conflictos que tenemos internos que hasta el momento no pudimos ponerlos en palabras. Pero si nosotros hicimos un trabajo de padres, de diálogo, de valores, de respeto, de comunicación, eso cuando pasan los años se incrementa. Si de chicos nos pudimos comunicar correctamente, de grandes el diálogo fluye de mejor manera, porque ya nos encontramos, pese a que seguimos siendo padres e hijos, ya nos encontramos desde otro lugar, porque ya la vida nos fue mostrando cómo venía la cosa, desde dónde venía y por qué fueron dándose las cosas de la manera que se dieron. Uh-huh, entonces tiene que ver con esto, de que si hicimos el trabajo de hormiguita de día a día, con amor, con humildad, con respeto, enseñándole a nuestros hijos los valores y enseñándoles a comunicarnos sanamente, de grandes cosechamos eso. Y esa sería al revés, ¿no? La relación de hijos a padres, cuando ya el hijo es el que de alguna manera devuelve lo que recibió del papá, ¿no? Cuando ya los padres se hacen mayores, a veces es una situación nueva, bueno, siempre es una situación nueva, ¿no? Porque nunca uno tiene un papá que fue mayor otra vez, sino que nos vamos haciendo mayores. ¿Cómo o qué cosas se deben fomentar en esos momentos de parte de los hijos que van viendo que sus padres se van haciendo mayores, se van haciendo grandes y ya no son los mismos padres vigorosos o que van perdiendo capacidades? ¿Cómo enfrentar esa situación sin romper vínculos y a la misma vez con respeto hacia los mayores? Es como que en ese momento de la vida se da vuelta, ¿no? Los hijos a veces por situaciones de los padres terminan siendo sus propios padres de sus padres. Los hijos terminan siendo padres de los suyos. Y eso es con amor, devolviéndole todo lo que de chico me dieron a mí. Bueno, ahora es mi momento para devolverte, para cuidarte, para acunarte, para poder ser responsable de vos, de esas cosas que hoy por las circunstancias de la vida, por enfermedades, o por los que los años pasaron, o porque llegó la jubilación y la persona ya cambió su ritmo de vida. Entonces ahora me voy a ocupar yo de poder darte eso que vos necesitas, desde el lugar de hijo a padre, pero ya devolviendo. Es como que la vida es un ciclo y todo lo que yo de niño mamé, amor, respeto, valores, ahora lo puedo devolver. Y lo mismo pasa en situaciones de tristezas, de familias rotas, que cuando no hubo vínculo, cuando no hubo amor, no hubo comunicación, después te encontrás con padres abandonados, con gente grande sola, que no puede convivir con otras personas, porque desde
desde el momento cero nos formaron eso, no fueron granito de arena tras día armando esa familia, ese vínculo cerrado para poder ser personas saludables el día de mañana. Uh-huh. Y en ese caso justo que acabas de tocar, cuando por ejemplo un hijo ya adulto ha sufrido tal vez situaciones de violencia o situaciones insanas en su seno familiar, que ve que ese papá, esa mamá se va deshaciendo, ¿no?, en el tiempo, y que él quisiera devolver, pero encuentra que no tiene que devolver porque no recibió. ¿Cómo poder sanar eso? ¿O cómo poder generar un vínculo que a lo mejor no existió previamente? Bueno, y ahí es donde la espiritualidad hace su trabajo. Como personas podemos devolverle, así como a un vagabundo podemos acercarnos y darle un trozo de pan porque es una persona que está sufriendo y no sabemos por qué la vida lo llevó en esa situación. También poder, como personas maduras, decir, bueno, es una persona que está sufriendo pese a todo lo que pasamos como vínculos, como de padres a hijos. Bueno, yo hoy como persona te valoro y te doy una mano y te puedo ayudar, ya espiritualmente, tal vez no emocionalmente como un hijo agradecido, pero sí como personas con valores, decir, bueno, a pesar de mi dolor, a pesar de todo de las crisis que podemos haber transitado, yo como persona te valoro y te ayudo, porque eso también, más allá de que es un vínculo, que es mi familiar, también me engrandece a mí como persona de poder ayudar al prójimo. Entonces poderlo ver desde ese lado, desde una persona que sufrió y que no pudo ver ciertas cosas de la vida, de poder compartir cosas con su familia, por ejemplo, pero como persona me va a engrandecer a mí de poder ayudar al prójimo. Mira, qué interesante eso, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, no, es que yo no puedo dar nada, y sin embargo siempre podemos dar algo. Si bien a lo mejor no es de la misma manera placentera, como puede ser un hijo agradecido que siempre recibió y ahora se siente en el deber de devolver eso, de expresar, pero también como personas nos podemos engrandecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Haciendo el bien, siempre el bien nos engrandece, nos dignifica, y no solo a nosotros, sino a los que reciben ese bien por parte nuestra. La figura de los abuelos, no quisiera dejarla de tocar, ¿verdad? Porque también los abuelos tienen un papel importante en la educación de los nietos, dentro del mismo vínculo familiar, pero ¿cómo se maneja esta relación? Porque el abuelo es papá de los papás del nieto, obviamente, y a la vez a veces suelen tomar el rol de padres inmediatos cuando los padres trabajan, cuando están fuera. ¿Cómo no salirse de ese sano equilibrio y de ese sano vínculo? Cuando la relación se formó sanamente, el vínculo de abuelos ya es más saludable, ya es más distendido, ya queda más para, algunos te dicen, estoy más para malcriarlos que para criarlos, porque ya los míos los crié, y entonces ya el vínculo es ya de armonía, y vos los ves que como las caras deslucen con la sonrisa de oreja a oreja por ver a ese hijo de su hijo, esas cosas maravillosas que tiene la vida, hijo de mi hijo. Cuando el vínculo fue sano, debe ser una cosa maravillosa poder compartir eso con su nieto o con su abuelo, ¿no? Y otra vez volver a escuchar historias de cuando mi papá era joven y de las cosas que él hacía cuando era chico, y otra vez nos vinculamos desde la palabra, otra vez nos vinculamos desde sucesos que pasaron que me retrotrae a eso y me hace vivir historias de un familiar, o sea, de mi papá, por ejemplo. Uh-huh. Que mi abuelo me pueda contar cosas de mi papá cuando era chico, me revincula, los veo desde otro lugar, es muy sano, Uh-huh. por eso los seres humanos tenemos estas cosas grandiosas de la comunicación.
Y sí, porque es conocer a mi papá o a mi mamá desde otra perspectiva, ¿no? Desde el que estuvo cuando yo no estaba. Es hasta interesante, ¿no? Pica la curiosidad. Y con relación a los abuelos hacia los nietos y también de cara a sus hijos que ya son padres, ¿qué cosas no son recomendables hacer o actitudes o situaciones para evitar justamente que los vínculos pues se dañen o solucionar ciertos conflictos que se dan? Porque a veces hay abuelos sobreprotectores con los nietos, los padres de esos hijos nuevos se ven como un poco como que los corrigen: no hagas esto, tienes que tener en cuenta aquello, pero es que ya yo soy adulto, sé lo que hago con mi hijo. Estas cosas a veces también se dan. ¿Cómo ayudar a estas situaciones? Respetando los roles, recordando que cada uno ocupa su lugar, tiene su lugar en la vida del otro, física y emocionalmente. Mi lugar de padre es de acá a acá, y mi lugar de abuelo es de acá a acá. Y mi nieto me va a querer y me va a escuchar desde ese lugar. Respetando los roles me parece que es fundamental, porque cuando se intercambian los roles, ahí es donde aparecen los conflictos. Y no es sano para una cabeza de un niño cuando se puede tener estos roles bien marcados de quién es mamá, quién es papá, quién es la abuela, quién es el abuelo. Esto es importante. Uh-huh. Y eso que si el papá dice algo, el abuelo no lo puede deshacer, ¿no? O no se debe, o sí, o de vez en cuando se puede. Cuando es saludable, sí. Cuando es saludable hay que sostener la palabra del otro. Ahora, cuando ya no es saludable, cuando, no sé, deja que ese chico esté todo el día con el celular, pobrecito, no le estoy haciendo bien. Entonces, otra vez, dialogar, explicarle al chico, que el chico va a entender, que el abuelo, bueno, hay cuestiones que se le sobrepasan, el tema de la tecnología, que no se da cuenta del tiempo y el espacio, que hace horas que estás con el celular. Entonces poder comunicarnos sanamente de cuáles son los límites saludables. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues son herramientas muy prácticas, ¿no? En el día a día. Vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a hacer otra pausa y volvemos con todos ustedes. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Del mal perdura a través del tiempo, no lo deshace la muerte. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. El amor no es sentimiento, decisión indeclinable de buscar solo bondad. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal.
sacrificarse, estar dispuesto a la cruz, ofrecer la propia vida, como lo hizo Jesús. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Amor entre hombre y mujer solo se da en la pureza, supera la tentación, dando muestra de entereza. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Amor en el matrimonio solo se da en la unidad, perdura a través del tiempo, camina la eternidad. Si el amor es virginal, es pertenencia al Señor, ser íntegro para Él, eligiendo lo mejor. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal, perdura a través del tiempo, no lo deshace la muerte. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. El amor es más fuerte. Y eso siempre tenemos que recordar, que el amor siempre es más fuerte, porque Dios es amor y Dios es más fuerte que todo. Es el Dios siempre grande, siempre mayor, siempre en favor del hombre, siempre ahí cuando lo necesitamos y siempre esperanzado en nuestro bien y en hacernos bien. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos el teléfono gratuito es el 1866-398-6377. Para otros países, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar desde el cual se quieran comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp es el 54911 21672786. 54911-21672786. Y estamos conversando hoy sobre el fortalecimiento de los vínculos familiares y la superación de conflictos con la señora Adela Marisol Pereira, quien es psicoeducadora de la Red Sanar. Estuvimos viendo varios puntos, retomo para no repetir lo que vimos en la primera parte. Cuando nuestros padres se hacen mayores, el momento importante, es mi momento para devolverles con amor todo el amor recibido. Y en el caso de que no haya habido un vínculo tal vez sano o un vínculo saludable,
Es importante también saber que nosotros podemos hacerle bien si lo vemos desde su dignidad de persona, aunque tal vez no haya de por medio un sentimiento o un vínculo afectivo grande. También saber que las crisis pueden variar los vínculos o las relaciones, y es ahí donde tenemos que echar mano primero de la fe, evidentemente, y también de todas estas herramientas que hemos estado viendo con Marisol. Marisol, cuando estamos ante familias rotas, ya sea por separaciones, divorcios o familias interpoladas, es decir, a veces que uno escucha, no, yo tengo 8 hermanos, pero 2 son de un papá, 3 son de otro papá y estos son por parte de mamá, es decir, es como una mezcla de familias, no es el prototipo de familia, podemos decir, ideal, ¿no? Papá, mamá e hijos en una sola unión. ¿Qué hacer para tener vínculos sanos y cómo sería un poco el orden? Es decir, cómo llevar una relación, porque es tal vez de las cosas que más se escuchan en la actualidad, de que hay peleas entre hermanastros, que eso es porque tu mamá tal, pero la mía no, o es tu papá tal y el mío no. ¿Cómo poder vivir en medio de esto? Roles. Cada individuo ocupa su lugar, su espacio, y eso es fundamental, saber que todos son hermanos, no importa la madre o el padre. Cuando son chiquitos es más fácil porque el niño es saludable y se reconcilia fácilmente y perdona y a través del juego se desarrolla y hace su vida normal. Cuando ya empezamos a crecer y nuestras heridas nos fueron corriendo el camino, ahí ya se empieza a complicar la cuestión. Pero sabiendo que cada uno tiene su rol y que su espacio, su lugar, y que no hacer diferencias, y el amor es fundamental, el amor nos ayuda a transitar todas estas cosas. Si podemos compartir ese amor por igualdad, no importa quién llegó primero y quién no, lo importante es que somos todos iguales, la verdad que se puede construir, porque es aprender a construir el día a día, porque como vos bien decís, se van sumando hermanos de distintas situaciones, de distintos lazos, y bueno, la idea es trabajar con esto sanamente, vinculándonos amorosamente y no haciendo diferencias. Uh-huh. Y me parece, bueno, no sé, vos me corregirás si a veces se escucha, por ejemplo, si yo logro esa relación amorosa o fraterna, ¿no?, entre hermanos, aunque tengamos distintos padres, a veces el punto está cuando empiezo, es que tu mamá es de esta manera o tu papá es de otro, las comparaciones. Y si encima ha habido algún tipo de violencia o abuso, pues es como mucho más difícil llegar a esa fraternidad, porque queda en medio una sensación de sospecha de que a lo mejor vos estás confabulado con. ¿Cómo poder superar esas cosas? Si cada uno cumplimos nuestros roles, sabemos que lo que somos hermanos, tenemos una igualdad que nos hace que tenemos que estar todos juntos y tirar para el mismo lado. Y poder separar que los problemas de los mayores son de los mayores es difícil, porque cuando están las emociones en el medio, se complican todo. Uh-huh. Racionalmente podemos separar lo que es de cada uno. Cuando el problema es de los padres, porque el padre se fue, abandonó, sucede mucho, ¿no? A nosotros nos llega mucho a los nodos donde trabajamos con Red Sanar, familias ensambladas, familias que abandonadas por alguno de los dos vínculos primarios, y es difícil sostener desde la emoción, porque la herida nos conmueve y a veces somos heridas caminando, y es difícil poder ponerle algo racional a esto y poder discernir qué es lo mejor, porque cuando nos duele y sobre eso nos movemos. Pero lo ideal es eso, ocupar cada uno nuestros roles y no poder dividir lo que es de los mayores y de lo que es de los hijos. Cuando los errores son de los padres,
y nosotros sobre eso deberíamos tratar de no inmiscuirnos, pero es muy difícil cuando la emoción está en el medio de todo esto. O cuando inmiscuyen a uno, es decir, que a lo mejor uno quiere mantenerse al margen, pero son los mismos padres los que dicen, no, es que vos tenés que ayudarme a hablar con tal. Es ciertamente una situación muy, muy compleja, ¿no? Y con relación a los conflictos que se dan normalmente en una familia, ¿no? Que podríamos llamar una familia sana. ¿Por qué a veces pequeños conflictos dejan huellas tan grandes que no se borran o se convierten a la larga o a la corta en verdaderas tragedias? ¿Volvemos a caer en lo de la comunicación o habría algún factor adicional? Y la comunicación dijimos que es fundamental, pero a veces el dolor nos paraliza. Pensar que afrontar cierta situación nos va a doler, hace que evitemos. Y eso ahí es donde el tiempo transcurre y el problema se va agravando. El conflicto se va agregando porque se van agregando otras situaciones, otras personas, otras cuestiones, y ahí es donde se cronifica en el tiempo, y tal vez que por algo menor, que si hubiéramos enfrentado en el momento y nos hubiéramos podido conversar sobre la situación, después con el tiempo vos escuchás de familias que te dicen, ya ni me acuerdo porque hace tanto que no nos hablamos. Hace como 20 años que dejé de hablarme con un hermano y ya no me acuerdo por qué. Porque tal vez era algo menor, que por la herida, por el dolor del momento, no pudieron enfrentar esa situación de sentarse y conversar y exponer ese dolor, de decir esto es lo que me duele. Muchas veces nos peleamos por cosas materiales, fallecen nuestros padres y se pelean por las casas, y pasan años y después la vida misma te das cuenta que no te llevas nada y estuviste 20 años discutiendo por algo que no tenía el valor necesario para tanto dolor durante tanto tiempo. Y en ese caso, ¿qué sería lo mejor? ¿Enfrentarlo? ¿Buscar ayuda? Cuanto más recursos tienen las personas para enfrentar las situaciones, más airiosos vamos a salir. Cuantas más herramientas tengamos, más capacidades, más inteligencias emocionales, porque la emoción es lo que nos juega en contra siempre. Y cuantas más herramientas le pongamos, cuanto más ayuda pidamos, que hay que pedir ayuda, hay que animarse a pedir ayuda, mejores resultados vamos a encontrar, porque menos tiempo es el que vamos a transcurrir sobre la herida. El dolor es necesario hasta cierto punto. Después, cuando ya se cronifica, ya se hace sufrimiento, y las personas nos anclamos en el sufrimiento, a veces por no enfrentar el dolor. Y para sanar necesitamos transitar el dolor, porque es una manifestación emocional o física de una herida. Y por temor no lo enfrentamos, y ahí es donde se cronifica. Qué interesante esto, ¿no? Es como para pensar. En familias donde no se acostumbra o no se sabe dialogar, ¿quién puede empezar a crear ese buen hábito de dialogar? Es decir, ¿alguien toma la batuta? ¿Se puede empezar o se necesita siempre ayudas de terceros en este caso? Por ejemplo, una familia que está escuchando esto, una mamá, un papá, alguien dice, pues verdaderamente en mi casa no dialogamos, entre que tenemos el celular, la tablet, la televisión, el smart y todos los otros aparatos, que no nos vemos por los horarios, aquí no dialogamos nunca. ¿Cómo le diría usted a una persona, miembro de una familia que no dialoga, cómo tomar la batuta y empezar a poner medios para dialogar? Ideas que se puedan sugerir. Y es difícil, pero lo primero es animarse. Hay que querer. Yo quiero acercarme a mi hermano, a mi marido, a mi hijo, y lo necesito para poder sentirme bien. Entonces, animarme, afrontar. A veces necesitamos saltar al vacío y decir, necesito que me escuches, o a veces nos sale, cuando no aprendimos a dialogar sanamente, dialogamos mal, o agresivos o pasivos, y dejamos que el tiempo pase, que ya se va a solucionar como por arte de magia, y pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces, cualquiera que esté en esta situación necesita animarse. Y a veces cuando no nos salen las palabras, un abrazo, un beso, significa mucho para las personas.
Y no te puedo decir lo que me está pasando porque tal vez ni yo sé todavía qué nombre tiene esto que me está pasando. Pero abrazarnos, encontrarnos en el encuentro entre dos personas, en el abrazo, muchas cosas se dicen. Entonces, esa también sería una herramienta. Cuando no me salen las palabras, poder mirarnos a los ojos y abrazarnos un instante. Y ahí se transfieren muchos sentimientos, muchas emociones, y a veces es el puntapié para poder animarse a hablar y a sacar todas las emociones que tenemos dentro. Qué lindo. Y tal vez se me ocurría también algún gesto, ¿no? Algún regalo, algún detalle de algo que le guste al otro, aunque a lo mejor, como bien nos decías, no me sale la palabra, no sé decirte lo que te quiero decir, pero por lo menos es una señal de decir quiero comunicarme, ¿no? Y son muchas las herramientas. Podemos escribir una carta, mandarle un mensajito, como vos bien decís, una demostración de cariño con algo, que no necesariamente tiene que tener un valor económico. Poder hacer un chocolatito, una florcita, un dibujito. Los chicos, ¿cuántas veces de chiquitos nos regalan dibujitos y en ese dibujito va todo su amor o a veces todo su enojo? Cuando están enojados nos dibujan feos porque quieren expresar eso que sienten. Y hay muchas herramientas, por eso las personas necesitamos aprender cuál es la herramienta que en este momento me puede ayudar a salir de esta situación. Qué bien. Y en el caso, por ejemplo, que a veces puede pasarnos, ¿no? Cuando tenemos que comunicar o cómo acercar a los demás verdades que pueden ser dolorosas al otro, por ejemplo, una persona que tiene un defecto concreto y la verdad que vuelve locos a todo el mundo, o malas noticias, o un error que el otro cometió, porque esto también puede ser ocasión de conflictos o puede agrandar conflictos no resueltos. Y sí, ahí es la única forma es o decírselo indirectamente, ¿no? Buscando la herramienta de poder llevar el diálogo para que se dé cuenta de esta situación. Mira, hay algo que está pasando, ir asomándole la idea hasta que a la otra persona le surja. O pedir ayuda. Muchas veces, si nos queremos comunicar y si yo tengo que dar una mala noticia, por ahí no soy yo la mejor mensajera. Entonces buscar la ayuda de alguien que no esté en este diagrama, y buscar a alguien que es externo, que no parezca que tiene influencia en nada. Entonces decirle, mira, ayúdame con esto, fíjate de qué manera le podés decir esto, buscar una herramienta. Uh-huh. Y en el caso de que, ¿cómo nos damos cuenta, si ya nos queda muy poquito tiempo, muy en resumen, cómo nos damos cuenta que estamos ante un conflicto no resuelto? Es decir, algo que está haciendo cortocircuito y que no acaba de acabar. ¿Por el dolor, por alguna situación concreta? Y el sufrimiento. El sufrimiento es la muestra de que hace tiempo, porque la diferencia del dolor es que hay algo concreto que pasó y que me duele, y es la respuesta de la emoción o del físico que me está mostrando que esto pasó. El sufrimiento es que esto se cronificó, que hace tiempo que está dando vueltas y no lo puedo resolver, y empiezo a sentir síntomas, que no puedo dormir, que la comida me cae mal, que me siento angustiado. A veces no sé por qué, y a veces lo sé, empiezo a buscar un poquito en mi interior y sé que hace un tiempo que dejé de hablarme con mamá y entonces acá está pasando algo, me gustaría decirle tal cosa, me gustaría que sepa tal cosa. Dentro nuestro están todas las respuestas. A veces duele tanto que no queremos verlas y las tapamos con cosas, a veces cosas materiales, a veces con personas, con apegos, pero nosotros tenemos todas las respuestas. A veces necesitamos ir, por ejemplo, al profesional, al psicólogo, para que nos ayude en el caos de la palabra, que nos diga qué es lo que nos está pasando, porque tenemos tanto alboroto en nuestra cabeza que no nos queremos dar cuenta, pero nosotros sabemos. Marisol, lo único que hace el psicólogo es ordenar la oración. Le agradecemos un montón porque nos ha dado herramientas muy útiles. Gracias por esta linda entrevista, de verdad, de corazón. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga y recordemos, solo el amor crea, solo el amor puede ayudar a nuestros vínculos familiares. Que Dios los bendiga.
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.